Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. Bipolaridad o síndrome bipolar. Miren cómo lo llaman normalmente, psicosis maníaco-depresiva. Pero hay que entender que los psicólogos y los psiquiatras en general no entienden nada de la realidad. Están muy lejos y lo que hacen en realidad es aplacar los síntomas, como hace la medicina en general. Es una solución momentánea a los problemas, pero no entienden de fondo cómo es la historia, porque estos trastornos bipolares lo manejan como una sucesión de impulsos maníacos e impulsos depresivos. Ellos analizan qué es eso. En algún momento es maníaco y en otro momento es depresivo, en forma entrecortada por periodos normales, pero según dicen, el paciente no tiene conciencia del carácter. Miren lo que les digo. Patológico, una palabra que es demencial, ¿verdad? Patológico de los trastornos, ¿está bien? No existen trastornos patológicos, eso es como una tontería. Simplemente siempre es no comprender lo que pasa de fondo. Hay alteraciones del contacto con la realidad, pero hay momentos de depresión que en muchos casos se caracterizan con ciertas tristezas o melancolías, ideas que algunos sienten relativamente delirantes de indignidad, culpabilidad, tendencias complejas, pero todo esto ya verán que tiene mucho que ver porque se intercalan momentos de manía, según dicen los psiquiatras y los psicólogos, que se caracterizan por excitación del humor, euforia, hiperactividad, ideas delirantes o megalomanías, y otras totalmente al revés, con tristeza, melancolía y tranquilidad, tal vez
absoluta. Pero hay que entender el fondo de la historia. Miren, porque en general la medicina, como dijimos, es un tratamiento del síntoma. Esto es todo fantástico porque en el momento que les sirvió como ahora para tratar una pandemia, miren lo que les digo, resulta que hay enfermos asintomáticos, cosa que en realidad no existe en la realidad. No existe, es un invento para justificar lo injustificable. Porque todo se basa en el síntoma. El síntoma es una señal de nuestra propia conciencia para nosotros mismos, para que nos demos cuenta lo que nos pasa. Y en el caso de la bipolaridad es exactamente lo mismo, porque hemos encontrado el punto importante de la bipolaridad y por tanto se han sanado muchos casos de consultantes bipolares, porque esto es lo que sucede, son personas que actúan de dos formas, de forma muy poderosa, actúan alternadamente de dos maneras en la vida y nadie percibe nada porque directamente los tachan de bipolares y les dan determinadas medicaciones y se acabó. Pero hemos encontrado verdaderamente, y ustedes se pueden dar cuenta, porque miren, lo que figura como descodificación, habla, por ejemplo, que la melancolía es un trastorno que tiene que ver con el pasado, que no quiero salir del pasado, miro los pasos que voy dejando atrás, dice por ahí, de mí y no miro hacia el futuro. La manía es un trastorno del futuro y tiene que ver con la aceleración y con el tiempo, según los psiquiatras. Pero yo no puedo olvidarme de una conferencia fantástica dada por el presidente de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, que dijo con claridad que nosotros, los psiquiatras, somos la peor enfermedad de nuestra sociedad. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Nosotros llenamos a la gente de fármacos porque no sabemos lo que tienen. Miren lo que les digo, es muy interesante darse cuenta del síndrome bipolar, porque es un síndrome que tiene base cuántica. Miren lo que decimos siempre, una y otra vez, 1000 veces. Todos los dilemas en la vida tienen que ver con nuestra multidimensionalidad. Nadie reconoce eso y es la base, es lo más importante que tenemos en nuestra realidad. Somos multidimensionales. Como decían todas las culturas del pasado, todas las grandes civilizaciones de todas las culturas, no reniegues de tus antepasados, porque ellos son tú. Esto es así de real. Pero, ¿qué es lo que sucede en el caso de la bipolaridad? Lo que sucede es que generalmente se trata de personas que tienen miren lo que les digo, dos dobles cuánticos en sus ancestros muy poderosos. O sea, ellos son creados a imagen y semejanza de dos personas poderosas, en algunos casos uno de un clan y otro del otro, en otros casos del mismo clan, pero dos personas con una personalidad muy poderosa y generalmente opuesta. Miren lo que les digo, por ejemplo,
Yo soy creado, supónganse, en base a un abuelo ingeniero, un tipo realmente poderoso, un tipo reconocido, un fantástico ingeniero, como era uno de mis ancestros, ingeniero constructor de puertos, alguien muy encumbrado en su especialidad, ingeniero, racional, constructor, que tuvo una vida muy agitada, que vivió en torno a eso, una persona que trabajaba realmente 15, 16 horas por día y que vivía absolutamente para eso. Pero también soy doble al mismo tiempo, esto quiere decir que mi esencia realmente está compartida, miren, de un tío que era filósofo, miren lo que les digo, era filósofo, un tipo totalmente opuesto al ingeniero racional y realmente fanático del trabajo. El filósofo era totalmente opuesto. Y en la realidad, como si les dijera, miren, era budista, era un tipo espiritual, nada que ver con el ingeniero. Entonces, la bipolaridad, cuando en realidad no es tripolaridad, porque muchas veces refiero a 3 personas en mi familia, miren, y mi gran dilema, ¿cuál es? Cuando me lo catalogan como bipolaridad, que yo paso de una personalidad a la otra. Paso de ser un filósofo volado, pero intuitivo, emocional, que estoy pensando todo el día en mis razonamientos filosóficos, enamorado de la música clásica y que gusto de vivir en la naturaleza con tranquilidad y paz. Y fluctúo para el ingeniero loco, permanentemente en el trabajo y nada más, haciendo cálculos, usando el otro cerebro, el izquierdo, solamente para hacer cálculos en la racionalidad más absoluta. Y de esa personalidad vuelvo a la del filósofo, miren lo que les digo. Entonces el bipolar es aquella persona que tiene 2 polaridades muy marcadas, 2 personalidades que son de repente las más marcadas en su cuántica transgeneracional, en su multidimensionalidad. Porque no debemos olvidar que lo que sucede es que en realidad esas personalidades y sus memorias están dentro de nuestra multidimensionalidad. Nuestro cuerpo multidimensionalidad, nuestro yo cuántico, contiene esas personalidades y las expresa en manera alternada, porque las 2, y en algunos casos las 3, son muy poderosas en mi realidad de hoy. Para los de afuera, este tipo es un demente y un bipolar que salta de ser un tipo tranquilo, apacible, afectivo, enamorado de la naturaleza y filósofo que está todo el día pensando en sus elucubraciones filosóficas, a ser un maniático, matemático, que solo está para la racionalidad y para trabajar 20 horas al día, calculando los dilemas y lo que se le presenta en la vida. Es por eso que hemos podido resolver varias bipolaridades que en realidad la psiquiatría lo entiende como algo que no puede ser resuelto ni puede ser, entre comillas, curado, digamos, en realidad sanado, porque en cuanto yo comprendo cómo son las cosas verdaderamente,
y que yo estoy respondiendo a mi esencia más básica, pero por sobre todas las cosas algo muy importante, que yo tengo ese potencial fabuloso de esas dos personalidades y en algunos casos tres, para expresar en mi vida actual esa sabiduría fabulosa de dos o tres personas que tengo los recuerdos y las memorias muy fuertes y muy poderosas. Yo tengo esa sabiduría para manejarme y no soy ningún bipolar según lo entiende la psiquiatría y la psicología, que en general lo que hacen en el caso de la psiquiatría es medicar y tirar a un costado a los pacientes cuando son bipolares o tienen síndrome bipolar. Más complejo, psicosis maníaco-depresiva. En la realidad es depresiva y, según los psiquiatras, en algunos momentos maníaca, porque nadie comprende lo que me sucede y me deprime totalmente que no me entiendan.